Bueno, como actividad de retroalimentación vamos a estar analizando cada uno de los puntos que estuvimos estudiando en esta etapa de nuestras carreras y habíamos hablado de distintos aspectos importantes o de ciertos temas interesantes que tienen que ver mucho con lo que es el área de comercio internacional. Habíamos hablado del proceso de integración, que es un conjunto de etapas o de fases por las cuales atraviesan los países, empezando por una etapa eh, por una primera instancia, que es una zona de libre comercio, atravesando por otras etapas, como por ejemplo la unión aduanera, el mercado común, la armonización de políticas económicas, hasta llegar finalmente a lo que es una integración económica, una integración total. Habíamos ejemplificado que el ejemplo más concreto de un bloque comercial o económico que llegó a esa máxima instancia, que es en este caso la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, que fue en este caso el único bloque que ha alcanzado esa máxima instancia dentro de lo que es un proceso de integración. Bueno, también dentro de los procesos de integración, cada país busca también ciertas ventajas desde el punto de vista comercial, el punto de vista aduanero, el punto de vista comercial, de que no haya ninguna restricción en cuanto al intercambio de bienes y servicios en la parte de aduanera, que pueda haber ciertas reducciones en los aranceles y de ser posible llegar al arancel cero. El mercado común, que sería la combinación de las dos etapas anteriores, la armonización de políticas económicas, que también involucra no solamente un mercado común, sino que la unificación de todas las leyes de las distintas áreas de un país, y finalmente la integración económica o la integración total. Luego habíamos visto que el proceso de internacionalización también es un conjunto de etapas o de fases por las cuales atraviesan, pero en este caso las empresas, con el fin de lograr un alto nivel de internacionalización, es decir, de que pueda convertirse no solamente en un proveedor desde el país de origen al mercado de destino, sino que también pueda convertirse en este caso eh, también en una productora dentro del mercado de destino, en la elaboración de bienes o productos comercializables dentro de ese mercado. También existen ciertas instancias, como por ejemplo la exportación ocasional, que es aquella que se da de manera eventual, de manera esporádica, no se da de manera frecuente, pero sí es como un incentivo o como un primer peldaño para que una empresa pueda, en este caso, constituirse como una vendedora en el exterior. Y posterior a eso viene lo que es la exportación regular, que hablamos cuando la empresa ya empieza a exportar continuamente o a vender de manera seguida al mercado internacional, y puede ser por dos, en este caso por dos canales o por dos medios. Por un lado, la exportación indirecta, que muchas veces cuando la firma exportadora no tiene la experiencia necesaria, entonces recurre a ciertos intermediarios para que no solamente corran con los trámites de rigor, sino que también puedan realizar las gestiones de comercialización correspondientes para hacer llegar los productos a esos potenciales importadores o compradores que se encuentran en el extranjero. Se pueden emplear ciertas figuras, como por ejemplo los brokers, en este caso comerciante extranjero, consorcio de exportación, los trading company, y así sucesivamente, ciertos intermediarios legalmente constituidos que forman de enlace entre la empresa exportadora y
la importadora que se encuentra en el país extranjero. Luego tenemos lo que es el establecimiento, en este caso de filiales de venta, que ya es cuando la empresa, una vez que haya conquistado ese mercado, por así decirlo, ya tiene un flujo de exportación bastante elevado y les puede servir de incentivo para establecer una sucursal o una filial de venta o una agencia en el mercado de destino de sus productos, con el fin de que los productos que van de su país hasta ese centro de distribución puedan ser, en este caso, repartidos, comercializados ya desde ese local que se encuentra establecido en el mercado de referencia. Y finalmente tenemos lo que son las subsidiarias de producción, cuando la empresa empieza a tener un interesante caudal de distribución a través de su filial de venta, y por lo tanto ya analiza la posibilidad de poder invertir en una fábrica, en una industria, pero dependiendo mucho de ciertos factores, como por ejemplo la materia prima, de que sea muy buena también, como lo tiene en su país de origen, para que no pueda repercutir negativamente en caso de que la calidad no sea la misma, entonces que no pueda repercutir negativamente en la elaboración de su producto. Y también otros factores como la mano de obra, también lo que tiene que ver con la parte logística, transporte, seguro, y también podríamos hablar también de la parte de financiación. Si en el país extranjero también los bancos que se encuentran ahí en ese mercado de destino brindan la posibilidad a la empresa extranjera de poder financiar sus operaciones, y así sucesivamente ciertos factores que se deben de analizar criteriosamente antes de realizar un esfuerzo importante, principalmente en cuanto a inversión. Y luego se encuentran también, dentro de lo que es el proceso de internacionalización, otras formas también para poder llegar al mercado internacional o de hacerse conocido internacionalmente, a través de lo que es una alianza estratégica, un joint venture, que significa en este caso asociarse o firmar un vínculo con una empresa, buscando ciertas ventajas, ciertas alternativas interesantes para ambas partes. No precisamente deben ser del mismo rubro, pueden ser también de rubros distintos también estas dos empresas que suscriben dicho convenio. También están lo que son las licencias, donde una empresa cede a la otra el derecho de poder explotar o comercializar o utilizar una determinada marca. Luego están las franquicias, donde es similar a la licencia, pero las franquicias en este caso son más exigentes, son más rigurosas, ya que aquel que recibe el negocio, recibe el producto, debe someterse a las políticas, en este caso del que está cediendo, en este caso sería del franquiciante. Y la empresa que recibe el negocio del producto, entonces sería franquiciado, que debe obedecer a las políticas o a las normas impuestas por el propietario del negocio, la marca o del producto. Y finalmente las licitaciones internacionales, que en este caso un ministerio de un país extranjero convoca a un concurso para poder ser proveedor de un determinado bien o prestación de servicio, y la empresa, cumpliendo ciertos requisitos, puede presentarse a concursar y con las posibilidades de poder ganar ese concurso, y así poder tener ese reconocimiento internacional por medio del suministro de bienes o la prestación de los servicios. Luego tenemos lo que es el plan de comercialización internacional, que es un esquema o un manual de procedimientos, o en este caso un proyecto que nos permite analizar la posibilidad de que sea en este caso viable y factible
de poder exportar o de poder comercializar, eh, por ejemplo, nuestro producto, un X producto, al mercado internacional, analizando todas las partes, no solamente los aspectos comerciales, sino que también financieros, sino que no solamente ese proyecto debe prometer una fluidez en cuanto a las transacciones, sino que también debe arrojar interesantes beneficios financieros para los inversionistas del PCI o Plan de Comercialización Internacional. Y tenemos las partes que son la descripción de la empresa, que en este caso crear en sí la empresa, teniendo en cuenta ciertos aspectos como la misión, la visión, organigrama y otros aspectos que obedecen a la constitución de una empresa. Tenemos el análisis del producto, que sería desarrollar o crear ese producto, dotándole de cualidades que permitan la aceptación del mercado, satisfaciendo bienes, mejor dicho, satisfaciendo necesidades, un bien que satisface necesidades o llena las expectativas de los potenciales adquisitores de ese bien. El análisis del mercado meta, que sería analizar todas las variables, sean positivas y negativas, que se encuentran ahí en ese mercado, principalmente a través de una investigación de mercado que va a permitir saber si eventualmente ese producto que se pretende exportar va a tener la aceptación que se está esperando. Luego tenemos el análisis técnico, que ya sería establecer cómo o la manera o la ingeniería de poder desarrollar o poder fabricar ese producto. Luego tenemos el estudio financiero, donde estamos previendo cuánto de inversión se va a precisar, cuánto va a ser el presupuesto de ingresos, de egresos, los estados de resultados, el flujo de caja y los indicadores financieros como el VAN, valor actual neto, que en este caso significa cifras futuras, traerlas al presente con el fin de saber el nivel de rentabilidad que va a tener o que promete ese proyecto. TIR, la tasa interna de retorno, que se utiliza también una tasa de referencia, vamos a suponer, por ejemplo, del 15%, y ese TIR tiene que superar, de ser posible, ampliamente a ese 15% para que también se pueda demostrar que es rentable ese proyecto o ese plan de comercialización. Y el payback o el TRC, que es el tiempo de recuperación del capital, que estamos hablando de la inversión, que suponiendo un horizonte de vida de 5 años, entonces mientras más antes mejor. Entonces se está determinando en qué año precisamente o estimativamente se va a recuperar lo invertido. Y luego tenemos la evaluación y el análisis de riesgo, donde se plantean ciertas circunstancias adversas o favorables y cómo va a repercutir eso en nuestro plan, o cómo podemos elaborar un plan de contingencia para poder tratar de contrarrestar de alguna manera esas situaciones no favorables que se presenten, y cómo podríamos aprovechar también esas situaciones favorables que pudieran presentarse. Luego tenemos lo que es el análisis de costos, que sería el estudio presupuestario de una empresa. Lógicamente, costos y gastos representan el conjunto de egresos o de erogaciones o de salida de dinero de una empresa, pero es obviamente que con las ventas se busca recuperar y por ende lograr utilidades que permitan en este caso interesantes beneficios financieros para la empresa. Y siempre lo que se busca es la minimización de ambos, siempre y cuando esa minimización no repercuta en la calidad del producto. Entonces, todo lo que sea la parte de costos es del área de producción, donde tenemos lo que es la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, que todo eso forman, o lo que forman parte del producto,
netamente, que es la parte de costos, y los gastos, que sería el resto de todos los sacrificios económicos que se realizan. Entonces, aquellos sacrificios económicos que se realizan que no guardan relación con el producto, entonces representan los gastos. Pero la sumatoria de ambos representan el conjunto de erogaciones o de salidas de dinero a la empresa. Lo que hacemos acá es solamente hacer una distinción entre ambos, pero ambos significan los compromisos económicos mensuales que tiene la empresa, y lo interesante sería estar controlando ambos con el fin de, como se dice vulgarmente, no salirnos de presupuesto, para que no afecte tampoco a las finanzas de la empresa.